Bienvenidos a una nueva semana de Visión 7 Resumen. Tenemos un programa con, por supuesto, toda la información del día, pero también con lo que va a pasar mañana. Hay un paro y vamos a estar informando quiénes se adhieren, quiénes no, qué es realmente lo que va a suceder este martes. Por supuesto, vamos a estar hablando de toda la fecha del fútbol argentino. Lanús comparte la punta con Vélez y Racing ganó 4-0. Eso es lo que a mí me divierte, ustedes ya lo saben. Así es que vamos a empezar porque tenemos mucha información para ustedes. Mi nombre es Pablo Camaití, voy a ser su presentador de noticias durante esta noche y para nosotros estos son los temas del día. El primer día laboral de la semana transcurrió con una temperatura veraniega que no logró agobiar a los porteños. Las últimas horas de la tarde trajeron la noticia del fallecimiento del locutor y conductor Jorge Rossi, de 58 años, que venía dando pelea contra un cáncer de mediastino. El canciller Héctor Timerman dio a conocer la posición argentina respecto al conflicto que mantienen israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. En conferencia de prensa, difundió la carta enviada por la presidenta Cristina Fernández al Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se expresa un claro mensaje de los mandatarios del Mercosur y la UNASUR para que ambos pueblos pongan fin a las hostilidades. El paro, convocado para este martes por los gremios opositores liderados por Hugo Moyano, Pablo Micheli, Luis Barrionuevo y Jerónimo Momo Venegas, con la adhesión de las patronales agrarias, fue otro de los temas de la agenda informativa del día. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó la medida como política y extorsiva y aseguró que su cartera garantizará el transporte público. El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, recibió un nuevo revés judicial y quedó al borde del juicio oral y público. La Cámara del Crimen confirmó su procesamiento por presunto intento de sobornar a jueces de la Cámara de Casación Penal para evitar la prisión en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. También la justicia neuquina dictó el procesamiento con prisión preventiva a los 3 imputados por el derrumbe de un supermercado en la capital provincial, que provocó la muerte a 7 personas y heridas a otras 20. Se trata del dueño del edificio, el arquitecto y el capataz de la obra que provocó la caída de la estructura. Mañana se conocerá en Río Negro la sentencia contra Susana Freidós, que enfrenta un pedido de prisión perpetua por el homicidio de su marido, el gobernador Carlos Soria. Su defensa intentará que se la declare inimputable o bien se la condene por homicidio culposo o causado por emoción violenta. A casi 2 años de la sanción de la ley de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires, nació en Florencio Varela la bebé número 30, concebida por tratamientos gratuitos que se brindan en 8 hospitales bonaerenses. En instantes comienza el paro que convoca la CGT de Hugo Moyano, la CTA de Pablo Micheli. También adhirieron la Federación Agraria Eduardo Bussi, la Sociedad Rural de Violcati. Esta es la información. Conjunto de la CGT que encabeza Hugo Moyano y la CTA que lidera Pablo Micheli en demanda de la suba del tope de ganancias y la universalización del salario familiar. La medida de fuerza de 24 horas, la primera en contra del gobierno de Cristina Fernández, incluirá en su modalidad bloqueos y piquetes callejeros. Sus impulsores buscan así aumentar la efectividad de la medida ante la no adhesión de gremios como colectiveros, subtes y ferroviarios, alineados con la CGT que conduce Antonio Caló. Vamos a cortar ruta, el puente, todas las veces que sea necesario, y esto no quiere decir que estamos pidiéndole la libertad de circular a nadie, porque no vamos a ponernos a discutir qué es más importante, si circular o comer. Para nosotros es más importante comer en nuestro país. Entonces, como es más importante comer, vamos a tratar de garantizar lo que tiene que hacer una central de trabajadores. Estar en la calle, movilizados, parando el país y cortando todos los puentes y toda la ruta de la Argentina. Los organizadores estiman que se realizarán bloqueos en unos 100 puntos del país, entre ellos el puente Pueyrredón y las autopistas La Plata, Panamericana y Acceso Oeste. Por su parte, la Federación Agraria, junto con el gremio de los peones rurales, que conduce Jerónimo Momo Venegas, realizará cortes de ruta en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en el caso nuestro vamos a estar en la ruta de todo el país, pero
con corte simbólico, no vamos a molestar a la gente, sino sí vamos a demostrar que el paro se haga efectivo, ¿no? Cuando usted dice de hacer una medida de fuerza efectiva, hace referencia a que la idea es que los trabajadores no lleguen a su puesto de trabajo. Bueno, el paro activo se trata de eso. Nosotros tenemos que garantizar que el paro sea un paro. Además, acá no es un paro. Mañana se pone de pie la Argentina. Los argentinos los ponemos de pie. No obstante, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aseguró que el gobierno va a garantizar los transportes para quienes lo necesiten. Nosotros lo que vamos a garantizarle al ciudadano que quiere trabajar, que es un medio de transporte, la seguridad en los trenes, en las estaciones, en las terminales de micro, y después, bueno, será responsabilidad de aquellos que quieren generar malestar, los cortes y todo lo que estoy escuchando por la televisión que van a decir, bueno, será responsabilidad y quedará en la conciencia de la ciudad. El gremio de camioneros ya comenzó el paro. Pablo Moyano, su secretario adjunto, confirmó que minutos después de las 17 se puso en marcha la medida de fuerza en 4 puntos de la frontera. Uspallata en Mendoza, Paso de los Libres en Corrientes, Foz de Iguazú en Misiones y en la localidad salteña de Güemes. Según el dirigente, en esos lugares ya hay cerca de 2.000 camiones al costado de la ruta. A las 20 comenzó la medida en las empresas transportadoras de caudales. En una de ellas, en el barrio de Flores, se realizó una manifestación. Uno entran a las 21 horas, por eso hemos adelantado la medida. ¿El camionero va a realizar cortes en diferentes puntos? Corte no hace. El camionero va a garantizar en la puerta de cada empresa, de cada actividad, que el paro sea 100%. ¿Cómo se garantiza? Hay 2.000 no viniendo a trabajar. Los muchachos se les anuncia ahora y se retiran a su hogar. Hoy hay 2.000 camiones parados en la frontera, no se corta la ruta, están al lado de la frontera. Cada organización gremial hará el paro según ha votado su convención electiva. Sabemos que la CTA sí va a realizar corte, los movimientos sociales van a realizar corte, pero el camión no. Bien, este es el esquema de los servicios a raíz de la medida de fuerza. Paran los recolectores de residuos, ¿sí? No hubo recolección hoy, mañana tampoco. No va a haber bancos. Paran también los gastronómicos, los empleados de la justicia, los repartidores de diarios, trabajadores rurales y portuarios. Van a funcionar normalmente los subtes, todos menos la línea B, que para, y colectivos y trenes menos la línea Sarmiento. Es decir, que todos los subtes y los trenes y los colectivos funcionan con normalidad, a excepción de la línea B de subte y la línea Sarmiento de ferrocarril. También tendrán actividad normal las escuelas, los hospitales, los comercios, la Administración Pública Nacional y la de los municipios. Por supuesto, seguirán funcionando el teléfono, internet, todos los servicios públicos y las industrias también están funcionando. Llevemos que no habrá actividad de los tribunales. Sí, como decíamos recién, hay actividad normal en la Administración Pública Nacional y también en los municipios. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se refirió al paro de este martes. Los paros son medidas que están avaladas por la Constitución y en tal sentido siempre nosotros somos muy respetuosos. Ahora es muy distinto el tema de piquetes, cortes, todo esto creo que tiene otro cariz que en definitiva lo que lleva es a perjudicar al conjunto de la sociedad, a aquellos que quieren o tienen que ir a trabajar, el funcionamiento normal de toda la vida de la sociedad, no solo de la economía, sino también de las clases y demás. En tal sentido, me parece que hay que diferenciar lo que es un paro y lo que es los cortes y lo que tiene, en definitiva, que poner a la sociedad contra las cuerdas, porque lo que hacen este tipo de medidas es justamente generar cosas que no le sirven al conjunto de los argentinos. Entonces, me parece que eso dibuja los reclamos y marca a las claras que es un planteo exclusivamente político que tiene que ver con posiciones políticas personales. Medios árabes informaron que el gobierno de Israel y el movimiento Hamas habrían alcanzado un acuerdo del cese al fuego a una semana de la ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó hasta el momento más de 100 muertos.
Desde el Cairo, en Egipto, representantes de la resistencia palestina y del gobierno israelí preacordaron cumplir una primera etapa de cese de hostilidades durante 24 horas, según informa el canal libanés Al Mayadin. Mientras siguió la frenética actividad diplomática para intentar pactar un cese total del fuego. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está en la región tratando de acercar a las partes, mientras que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de Egipto, Mohamed Morsi. Sin embargo, continúan las operaciones militares israelíes e incluso se habla del lanzamiento de una ofensiva terrestre por parte de ese país. El canciller Héctor Timerman leyó una nota que envió la presidenta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que exija un inmediato cese del fuego. Es un mensaje que le envió al presidente del Consejo de Seguridad en el día de hoy, también al embajador Hardeep Singh Puri, y dice: la República Argentina ha sido recientemente electa con la mayor cantidad de votos entre los candidatos de los distintos grupos regionales para integrarla en el Consejo de Seguridad a partir de enero del 2013. Dicha decisión de los miembros de la Asamblea General nos coloca en el deber de hablar por la mayor cantidad posible de países y de consensuar nuestras posiciones con todos ellos. La actual situación no puede esperar. Es por eso que le solicito convoque en forma urgente a una sesión del Consejo de Seguridad que ponga fin a esta ronda de violencia, que fortalece a quienes desean impedir la creación de un Estado palestino que conviva en paz con el Estado de Israel, tal como se comprometió el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Atentamente, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República Argentina. Las delegaciones negociadoras del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC retomaron las conversaciones de paz para lograr el fin del conflicto que se ha extendido por casi 50 años. La continuación del diálogo se da en medio de una tregua unilateral anunciada por la guerrilla. Las conversaciones se desarrollan en La Habana y el miércoles podría haber un pronunciamiento conjunto. Ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012 hasta las 00:00 horas del día 20 de enero de 2013. Desventurado ha sido el 2012 para los colombianos que sufren las consecuencias de estas políticas, y justo sería que en tiempo de Navidad el régimen de Juan Manuel Santos y las clases dominantes anuncie el cese de la guerra social impuesta con sus reformas y leyes de miseria y hambre. La presidenta encabezó el acto de clausura de la convención anual número 60 de la Cámara Argentina de la Construcción. Cristina Kirchner reivindicó la medida implementada por el Banco Central, invitando a las entidades financieras a invertir el 5% de sus ganancias en proyectos productivos, y llamó a defender un modelo que consiguió más de 5 millones de puestos de trabajo. Yo sinceramente les digo, respeto la opinión de todos, absolutamente de todos. Pero mientras me toque la responsabilidad de gestionar el Estado Nacional como presidenta electa democráticamente por el 54% de los argentinos, yo creo que el modelo, el proyecto, lo que estamos haciendo es lo más adecuado a los intereses de la Argentina. Y seguramente, si estoy equivocada, el pueblo con su voto va a decidir, evidentemente, qué otro modelo, qué otro proyecto quiere seguir. Este es el país que yo creo que es sustentable en el largo plazo. Todo lo demás no tiene sustento en el largo plazo. Y lo que tenemos que definir los argentinos es una Argentina, no para los que estamos en este momento viviendo y por ahí nos gusta ir a tal parte, nos gustaría tener tal cosa, nos gustaría tener tal otra. Tenemos que pensar en una Argentina para nosotros y para todos los demás, para los que están y para los que tienen que venir en las próximas décadas también. Un país, en definitiva, para todos, que de eso se trata
este proyecto político. Muchas gracias. La periodista Cintia Ottaviano es la flamante defensora del público, cargo que fue aprobado por las ambas cámaras legislativas a partir de una propuesta del Gobierno Nacional. En esta nota explica cuál es el alcance de su puesto. Esta defensoría es defensoría del público y defiende al público ante la radio y la televisión, de gestión pública, de gestión privada con fines comerciales y de gestión privada sin fines de lucro. Viene bien siempre aclarar esto porque ha habido en su momento confusión al respecto, como si los medios gráficos estuvieran contemplados por esta ley, y esto no es así. De manera que en el artículo 19 y en el 20 crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la radio y la televisión. ¿Para qué? Para que puedan presentar consultas, reclamos, denuncias vinculadas con el incumplimiento de la ley. De eso se trata. Esta defensoría tiene que ser imparcial y rendirle cuentas ante las representaciones de todos los partidos políticos que están allí en la Comisión Bicameral de Seguimiento de esta ley. La tarea de la defensoría esencialmente va a tener que ser pedagógica para empoderar a la ciudadanía, porque estamos hablando de un derecho a la comunicación. Ahora, cuando veamos un chico, por ejemplo, no podemos ver un negocio, tenemos que ver un sujeto de derecho. Cuando vemos una persona, no es una parte de un punto de rating. Allí lo que hay es un sujeto de derecho, porque estamos hablando del derecho a la comunicación, que es el derecho a dar y a recibir información en igualdad de condiciones. La Defensoría no tiene poder de sanción, no tiene capacidad sancionatoria, lo que tiene es una capacidad de accionar judicialmente, también extrajudicialmente, o de accionar de manera administrativa. Lo que vamos a hacer es promover todos estos valores, promover los derechos humanos en el ámbito de la comunicación y trabajar muy fuertemente en la difusión y también con los trabajadores y las trabajadoras de prensa y de comunicación, porque lo que dice la ley es que tenemos que promover el debate, tenemos que promover la pluralidad, tenemos que recorrer el país por las distintas provincias, por las distintas regiones, para ver el funcionamiento de esta ley. Hubo en la Biblioteca Nacional un homenaje al Flaco Spinetta. Allí estuvo cantando Fito Páez. Con estas imágenes nos vamos al corte. Una pausa muy cortita y ya seguimos con toda la información. Hay mucho deporte aquí en Visión 7 de Resumen después del corte. Fito homenajeando al Flaco Spinetta.